Entonces, cuando ocurre un movimiento circular, debemos tener en cuenta varias cosas que son súper importantes en esto. Inicialmente es que un movimiento circular por obligación debe mantener la misma distancia siempre. Eso lo conocemos nosotros como el radio. Entonces, esta condición llamada radio no puede cambiar. Este mismo radio se tiene que repetir todo el tiempo. Aquí, acá, donde yo lo ponga. No puede alargarse más ni encogerse. Entonces, eso obliga a que tiene que haber una fuerza controlando esto. Hay una fuerza que tiene que estar aquí controlando para cuando este radio se quiere ir hacia afuera, que lo controle y lo empuje hacia adentro. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta, hacia el centro. Y debe haber una fuerza para que este radio no se encoja, o sea, no se quiera poner más pequeño. Entonces tiene que jalarlo hasta aquí, mantenerlo aquí en esta circunferencia, y esa fuerza es una fuerza centrífuga, hacia afuera. Y esas fuerzas, cada una está generando una aceleración. Ahora, necesitamos que suba y vuelva y baje y vuelva y suba. Alguien la tiene que estar empujando aquí todo el tiempo. Esa fuerza entonces es una fuerza tangencial y genera una tercera aceleración. Entonces, la fuerza centrífuga, una aceleración, la fuerza centrípeta, otra aceleración, y la fuerza tangencial, otra aceleración. Entonces tenemos tres aceleraciones en este movimiento para que se conserve así, en forma circular, o si no, pues se volvería una elipse o se volvería como una esfera diferente, una curva diferente. Pero para que sea círculo, 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 requiere estas acciones. El movimiento circular tiene tres etapas, y esas tres etapas son bien importantes. Para poderlas entender, imagínese que usted tiene un ventilador allá en su casa, está desconectado el ventilador, lo tiene allá a un lado. Usted conecta el ventilador y dice, uy, está haciendo calor, voy a conectar el ventilador y voy a hacer que gire. ¿Qué velocidad tiene en ese momento el ventilador? Su velocidad inicial en ese momento del ventilador, cuando usted recién lo va a conectar, entonces esa velocidad inicial por obligación, por estar quieto, tiene que ser igual a cero. Siempre parte del reposo. Un movimiento circular primero está quieto. A medida que usted dice, bueno, voy a poner velocidad 1 o 2 o 3, o las velocidades que tenga su ventilador, usted lo pone. En el momento que pone la velocidad 1, ¿qué pasa? El vector comienza a crecer. Entonces, ese vector aceleración, velocidad que va por aquí, que es velocidad tangencial, comienza a crecer. Por acá empezó más, era más cortico, luego se fue volviendo más largo, así, va avanzando. ¿Por qué? Porque va aumentando la velocidad, va aumentando, y a medida que va avanzando, pues el vector va creciendo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando coge la velocidad que usted le puso, o la 1, o la 2, o la 3, la que usted le puso. Ahí termina el primer movimiento del movimiento circular, la primera etapa. Estaba en cero y comenzó a moverse. Y como el vector fue acá creciendo de tamaño, podemos decir que la velocidad aumentó. Y si la velocidad aumenta, este movimiento es un movimiento circular. ¿De qué tipo? Inicialmente, de tipo acelerado, porque está aumentando la velocidad. Entonces, en este primer instante, el movimiento circular es acelerado, porque va aumentando. Y aquí la ecuación, como va aumentando, tiene que tener signo positivo. ¿Cuál ecuación? La de Newton, porque es acelerada. O sea, en la primera fase del movimiento circular, siempre va a ser acelerado, siempre va a ser con signo positivo, porque el vector crece. Listo. Segunda etapa, la velocidad se vuelve igual. O sea, cuando ya alcanzó la velocidad que usted le puso, ahí se mantiene. Y se mantiene girando igualito todo el tiempo.
las horas que usted decida ponerlo ahí. Usted decidió que eso debería estar 5 horas ahí, pues 5 horas se va a mantener con esa velocidad constante. Y ahí ya cambió el movimiento porque antes era acelerado y ahora el vector, ese vector que usted colocó, se va a mantener del mismo tamaño todo el tiempo. Y aquí el movimiento circular cambia a su segunda etapa, que sería cuando la velocidad tangencial es constante. Y ahí se mantiene. ¿Cuánto tiempo? El que usted quiera. Y ahí la velocidad es constante. Y para mantener esa velocidad constante, él requiere de una aceleración. ¿Sí? Y esa aceleración es la que llaman, va hacia el centro y se llama aceleración centrípeta. Centrípeta. En el primer momento, cuando recién estaba acá, que estaba acelerando, ya había otra aceleración. Por eso se llamaba acelerado y esa aceleración era acá. Y esa se llamaba tangencial. Y ahora tenemos centrípeta para que pueda seguir siendo constante, tiene que tener esta. Y siempre esta, para que no se vaya esta R a alejar ni a acercar, ¿no? Entonces, esta es la que va a mantener el círculo horas y horas, lo que usted mantenga prendido el ventilador. Pero usted ya se cansó del ventilador y decidió apagarlo. Entonces, como decidió apagarlo, ¿qué le va a pasar al vector velocidad? Va a comenzar a volverse pequeño, porque usted va a empezar a frenar. Entonces vuelve a frenarse, la aceleración centrípeta desaparece y vuelve a aparecer la aceleración tangencial, pero ya no va a estar hacia allá, hacia el mismo movimiento, sino que como ahora se va a frenar, entonces la aceleración tangencial, que es un vector, va a cambiar, se va a poner en contra del movimiento para poder frenar el ventilador, para poder irle quitando potencia al ventilador y que esta velocidad roja se vaya volviendo cada vez más pequeña y cada vez más pequeña, hasta que llegue un momento que desaparece y en ese momento el ventilador se quedó quieto, dejó de girar, se volvió cero, su velocidad final es cero. Ya no se va a llamar velocidad inicial, sino final porque va a ser cero. Entonces, estas aceleraciones que están aquí, juegan un papel importante en que se mueva hacia adelante y aumente, en que se mueva hacia atrás y frene, en que se mantenga en forma circular. Y esas tres aceleraciones, es decir, el tercer movimiento, sería volver acá, o sea, de aquí del movimiento constante sería volver acá otra vez al movimiento acelerado para frenar. Y entonces, como está disminuyendo de tamaño el vector, pues ahí va a ser con signo negativo. ¿Cuáles velocidades? ¿Cuáles ecuaciones? Las de Newton otra vez. Entonces aquí vamos a jugar con las dos ecuaciones, otra vez como en movimiento parabólico. Cuando esté acelerado al primer caso, Newton. Cuando esté constante, Galileo. Cuando vuelva a estar frenándose, se desacelere, otra vez Newton. Entonces vamos a pasar de este a este y luego todo el tiempo que se mantenga constante y luego cuando se quiera frenar, se regresa otra vez acá. Eso es lo que va a ocurrir con qué ecuaciones? Con las ecuaciones del movimiento circular. Entonces, miren acá las ecuaciones. Tenemos que se pueden agrupar en circular constante, que son las uniformes, y circular acelerada, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Que esto comienza con estas ecuaciones de acá, de este lado, perdón, que son las ecuaciones aceleradas. Con este es que va a comenzar, porque está quieto y va a aumentar la velocidad. Entonces, aquí, el primer momento que tenemos aquí es acá, en este lado. Entonces aquí vamos a tener nuestro primer movimiento, que es cuando el ventilador está apagado y yo decido encenderlo. Entonces le toca aumentar al vector velocidad y por lo tanto va a aparecer una aceleración que se llama tangencial. Como pueden ver, son las tres mismas ecuaciones de Newton que veíamos en el movimiento
horizontal. Son las tres mismas. Aquí no estamos cambiando nada. Segundo movimiento, cuando se mantenga constante. Entonces, cuando se mantenga constante, es decir, que ya alcanzó la velocidad del ventilador, ya alcanzó la velocidad que era, ahí se puede quedar horas. ¿Por qué? Porque aquí la velocidad es constante. ¿Qué ecuación? La de Galileo, la sencillita, la fácil. Pero cuando yo lo apague, otra vez me toca devolverme acá, o sea, acá va a estar mi tercer momento. ¿Sí? Eso es el recorrido que va a hacer el movimiento circular. Va a tener un rato acelerado, un rato constante y otra vez un rato desacelerado, ¿no? De frenada. Listo. Son las mismas ecuaciones. ¿Qué las hace diferentes? Que cambian las letras. Cambian las letras. La ecuación no cambia. ¿Y por qué cambian las letras? Uno se pregunta. Porque es que este movimiento ya no se puede medir en metros. Así nada más que, ¿y cuántas vueltas dio? ¿3 metros? Pues yo no puedo contestar con 3 metros. Aquí ya me toca dar otras unidades de conversión. Entonces, estas nuevas unidades tienen que ver con cómo yo mido el movimiento circular. ¿Qué debo tener en cuenta entonces para medir un movimiento circular? ¿Cómo lo puedo medir? El círculo, ¿qué significa? Por obligación, y eso lo saben ustedes por trigonometría, un círculo significa ángulo. Eso significa. Entonces aquí nos toca medir en grados, por obligación nos toca medir en grados. Entonces yo aquí digo, voy a medir en grados, teta, el ángulo. Me toca medir en grados. Y los grados usted sabe que se miden de varias formas, de diversas formas. Entonces yo puedo medir esto en grados, una vuelta, ¿a qué es igual en grados? Pues a 360 grados. Pero también lo puedo medir en radianes. Entonces esto es lo mismo que decir 2pi radianes. Y esta medida sería en radianes. ¿Sí? Entonces aquí yo puedo medir de varias formas este movimiento circular. Yo puedo decir, no, pues hizo 50 vueltas. O yo puedo decir, hizo 1500 grados. O puedo decir, hizo 6 pi radianes. Y es una medida válida. O sea, este movimiento ya tiene otras formas de medición. No nos vamos a limitar solamente a metros, pero también puedo medir metros. Obviamente, si cogiera con 1 metro y midiera toda la longitud del arco de la periferia, yo puedo decir, este círculo, esta rueda, esta llanta mide con 1 metro, 2 metros de largo. Yo puedo decir eso, mi círculo mide 2 metros de largo, pero para hacer eso me toca utilizar unas medidas de conversión, teniendo en cuenta de que siempre, la longitud de un arco, que la vamos a llamar L, es igual a la multiplicación de un ángulo, del ángulo que yo vaya a trabajar, teta, multiplicado siempre por el radio de la circunferencia. Entonces, si tengo en cuenta esta ecuación, puedo convertir grados en metros. Si es que me lo pide el problema, puedo convertir grados en metros, sí se puede, teniendo en cuenta esta ecuación que está aquí, que me dice que la longitud se puede medir como el producto de el número de grados que hemos recorrido, el número de grados recorridos por el radio de la circunferencia. Y estas conversiones me sirven acá para usarlas donde en mis ecuaciones que yo ya tengo acá abajo listicas. Entonces, ¿eso qué significa? Que mis ecuaciones tienen que cambiar de letras. Aquí ya no puedo seguir usando X, ni A, ni B, porque eso se mide en metros. Entonces, X ahora se va a llamar teta. Así de sencillo. Entonces, cuando ustedes le dividan teta igual a B por T, usted dice, es movimiento circular. Si usted le dicen X, usted dice, es movimiento horizontal.
Si usted le dice en Y, usted dice, ah, es movimiento vertical, de arriba a abajo. Entonces, igual, la velocidad V ya no se puede medir en metros por segundos. Nos toca medirla en grados por segundo, en radianes por segundo, en vueltas por segundo, y entonces por eso cambia de nombre y se le llama W. Entonces aquí ya aparecen unos nuevos conceptos que nosotros podemos prácticamente describir acá. Podemos decir, entonces aparece una nueva letra que vamos a utilizar. Esa nueva letra se llama teta y se llama espacio angular. Espacio angular. Entonces, ya no es espacio lineal ni longitudinal, que se mide en metros. Este se llama espacio angular y se va a poder medir en vueltas, número de vueltas, las que usted quiera. Se va a poder medir en grados. Usted puede decir, y giró 40 grados. O usted la puede medir también en radianes. Tiene 3 formas de medición. Y esa W que nos aparece ahí, esa W que viene a ser, de aquí en adelante se va a llamar velocidad angular, para diferenciarla de la velocidad lineal. Esta velocidad angular, entonces nosotros la vamos a poder medir en otras unidades. La podemos medir en vueltas por segundo, pero también la puedo medir en grados por segundo, porque es una velocidad, ¿sí? No deja de ser una velocidad. O también la puedo medir, como generalmente la miden acá, en radianes por segundo. Entonces, esta ya tiene unas nuevas unidades y por eso cambia su nombre. Listo. Así como va a cambiar aquí en el movimiento constante, en el segundo caso, también va a cambiar en el primero y en el tercer caso. Entonces aquí ya no podemos usar X, ya dijimos, aquí nos toca utilizar es ángulos, teta, y esta velocidad pues ya no va a ser esta velocidad, sino que va a ser W, y aquí ocurre algo interesante, aparece nuestra primera aceleración, que es la famosa aceleración angular, que ya no va a ser una A, sino que se va a reemplazar por la letra alfa. Miren, la ecuación es la misma, solo le cambié 3 tipos de letra para que usted sepa que aquí ya es circular. Aquí ya es circular. Si usted ve esa W, usted ve esa alfa o esa teta, usted dice, ah, me están hablando de cosas que giran. Si usted ve una X, una V o una A, usted dice, ah, me están hablando de cosas que se mueven en forma lineal. Ya con eso usted, simplemente al ver la ecuación, usted ya sabe de qué movimiento se trata. Entonces, esta velocidad final en realidad va a ser velocidad angular final. Esta velocidad inicial va a ser velocidad angular inicial. Y esta aceleración A se va a llamar aceleración angular. Y es un nuevo dato que aparece aquí. Vamos a escribirlo. Ya tiene su nombre. Aquí también va a ser ese mismo cambio. Esta va a ser velocidad angular final al cuadrado. Esta va a ser velocidad angular inicial al cuadrado. Esta A ya no existe, se va a llamar alfa. Y esta X, pues mucho menos, se va a llamar teta. Y entonces aparece ese nuevo concepto que vamos a llamar alfa, que es la primera aceleración que va a aparecer y se llama aceleración angular. Miren, todas se llaman angulares, ¿no? Entonces esta es nuestra aceleración angular. ¿Y en qué unidades se va a medir esa aceleración angular? En 3 tipos de unidades. Se va a poder medir en vueltas, ¿sí? ¿Por qué no? En vueltas, pero acuérdense que como es una aceleración, entonces son segundos al cuadrado. Pero también yo la puedo medir, obviamente, la puedo medir en grados, ¿sí? También se puede medir en grados, obviamente también segundos al cuadrado, y la puedo medir por tercera forma. Mire, tienen 3 formas de medición. La que más se utiliza es esta. Se puede medir en radianes
por segundos al cuadrado. Y esa es la que más van a ver ustedes en los problemas, es la última, ¿no? Entonces, ahí tengo. Estas son las nuevas ecuaciones de movimiento circular, tanto para la parte acelerada como para la parte constante. Y ustedes dicen, y profe, ¿dónde están las otras dos aceleraciones? Pues aquí viene lo interesante del movimiento circular. Para que se mantenga, tiene otras ecuaciones. Por eso este movimiento es más complejo, porque genera nuevas ecuaciones para poder especificar cada cosa que le ocurre a esto. Cada vez que está cambiando del uno al otro, pasan cosas en este movimiento. Y esas ecuaciones se clasifican en ecuaciones para el movimiento constante y ecuaciones para el acelerado. Y son las siguientes. Entonces, mire, aquí ya la cosa se amplió, ¿no? Aparece un nuevo concepto que se llama periodo. ¿Y qué es el periodo? Es el tiempo que se demora en dar una vuelta, una sola vuelta. Es el tiempo que se demora en dar una sola vuelta. Y aquí está su ecuación. T, que significa periodo, 1, una vuelta, y F, que significa frecuencia. ¿Y qué es la frecuencia? Segundo concepto nuevo que aparece. Es la cantidad de vueltas que da en un segundo. Cantidad de vueltas que da en un segundo. Porque a veces hay aparatos que giran demasiado rápido y que cuando usted dice 1, ya hicieron como 10 vueltas. Entonces hay que calcular frecuencia en ese caso, porque son muchas vueltas, va muy rápido y no se alcanza ni a ver. Entonces la frecuencia F se calcula como una vuelta, ¿cuánto tiempo? El periodo. Aparece el concepto de velocidad angular que lo vimos arriba, W, que es especial para solo hacer círculos, que también lo podemos calcular con referencia al periodo y con referencia a la frecuencia. Lo podemos calcular con referencia al periodo o lo podemos calcular con referencia a la frecuencia. Aparece la velocidad tangencial, esta, la que nos ayuda a aumentar o a disminuir el número de vueltas. Y esta velocidad tangencial se puede calcular como la multiplicación entre la velocidad angular y el radio de la circunferencia. O sea, estas ecuaciones nos van a ayudar a resolver las que están arriba, porque nos salimos por un lado, salimos por el otro, pero las descubrimos. Y aquí están nuestras dos aceleraciones que nos hacían falta. La famosa aceleración radial, que también se llama centrípeta, porque va hacia el centro, la que ayuda a mantener el círculo para que el círculo no se deforme, que también podemos calcular con relación al radio y a la velocidad tangencial. Y la otra, la aceleración que ayuda a aumentar o a disminuir la velocidad tangencial, que es la aceleración tangencial que solo se presenta en la parte acelerada. Esta no se presenta en la parte constante, solo en la acelerada, que se calcula con nuestra aceleración angular alfa multiplicada por el radio. Entonces, miren, este es el panorama de todas las ecuaciones que se usan en movimiento circular. Y uno tiene que tener esta tablita ahí lista cuando va a resolver los problemas, que lo haremos, ya sabemos, la próxima semana. Vamos a trabajar ejercicios de este movimiento circular.